¿Qué tal, hermanos? Ya estamos viernes, continuando con ya llegando a la recta final, Dios mediante, de la solución de la depresión del cristiano. Esperamos que todas estas clases, estas charlas hayan sido para poder animarnos, no para deprimirnos, y para poder ser libres de estas ataduras que Dios no quiere que estemos nosotros dependientes de ella. Como dijimos el otro día, que éstas tengan gobierno sobre nosotros. No queremos que la tristeza nos gobierne. Nosotros somos libres, no somos esclavos del temor, no somos esclavos de la depresión, somos esclavos, somos siervos de Cristo, ¿no? Entonces, si ya sabemos de memoria, el Salmo 40, versículo 17, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Así que hoy hablamos de estos ataques que nosotros recibimos cuando quieren llevarnos a la depresión, y ya estamos quizás más cerca a ella, y empiezan a ver este tipo de voces, este tipo de palabras, de lenguas de condenación, pensamientos, dardos del maligno, que tratan de aplastarnos. Y ya llegando a este punto tenemos que definitivamente decir que ya es una guerra espiritual, ¿no? O sea, ya es un tema en donde el diablo está tratando de destruir tu fe a través de tus pensamientos, ¿no? Es cuando, repito, ya estás quizás en camino a una depresión, por cualquiera que sean los motivos, no interesa, pero el diablo empieza a jugar con tu mente y ahí es donde más tienes que agarrarte del Señor. ¿Cuál es la solución a esto? El título que estamos hablando ahora es callar las voces, callar esas voces. Todos vamos a escuchar estas voces, pero tenemos que saber callarlas. Estaba hablando con Jessica hace un ratito, ella me mencionó la palabra culpabilidad, que es una palabra interesante, porque en realidad yo creo que las voces trabajan mucho eso, ¿no? Sí, la culpabilidad, errores que hayamos cometido en el pasado y que sí, quizás has venido al Señor y le has pedido perdón y definitivamente el Señor te ha perdonado, pero a veces esa culpabilidad, o sea, el Señor sí te perdonó, pero tú no te perdonas, ¿no? Y todavía cargas culpa. Esto ocurre, sí, es veraz, es una experiencia que a muchos les ocurre, y esas voces que te anulan, ¿no? Diciéndote, ya intentaste salir de esto y no pudiste. La próxima vez que intentes, igual vas a fracasar. Y pensamientos así, ¿no? De tratar de minar tu mente, ¿no? Y mientras que la palabra de Dios es opuesta a estas mentiras, porque realmente nuestra mente sin riendas es una mente gobernada por el príncipe de este mundo. Entonces, por eso la palabra nos enseña de la renovación de nuestra mente. Y esta renovación no se hace mágicamente. Esta renovación es un trabajo que el creyente tiene que hacer, tiene que dedicarse, tiene que leer, tiene que nutrir su espíritu. Y con esa palabra de Dios es posible ir regenerando, renovando pensamientos. Ya no lo que tu mente te dice o lo que otras personas te dicen, sino lo que Dios dice de ti. Entonces, esto cambia la perspectiva de tu vida, cómo ves, porque estas voces, si tú las dejas ahí sin sujetarlas al Espíritu de Dios, sin sujetarlas, entonces de verdad te van a comer vivo. Por eso dice que el Señor envió su palabra y lo sanó. Pero necesitas palabra. Sí. Un creyente que está en atadura, un creyente que está condenado, un creyente que está escuchando voces y no tiene paz y está sumergido en la tristeza, no va a poder salir así porque qué suerte y que puede salir. No. Acá se necesita el poder de algo más fuerte, que estos principados y dominios que están espiritualmente sobre esta persona, evitando que éstas salgan de la prisión. Entonces acuérdense, mis ovejas oyen mi voz. Y esta es la seguridad.
mientras que las voces son un montón, ¿no? Y no te llevan a ningún lado, pero la voz de Dios, la palabra de Dios, las verdades de Dios, la verdad a la cual tú te aferres es la única posibilidad con la cual esta misma palabra genera en ti el poder, genera en ti la salud para poder levantarte de esta ruina. Entonces, realmente los pensamientos tenemos que trabajar en el sentido de, como dice la palabra, llevarlos a cautivos, pero no por tus fuerzas. Tú no vas a poder repetirte, no, sí puedo. No es así. Es cuando tú recibas la palabra, con esa palabra puedes salir. Amén. Y cuando nosotros vimos el relato de los 10 espías, voy a resumir, vimos que ellos vinieron diciendo no se puede, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando estamos tratando de hacer algo por el Señor, van a surgir esas voces de no se puede. Pero lo que hizo Caleb es lo que tú y yo tenemos que hacer, dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, como dice Jessica, él dijo eso porque estaba lleno de la palabra de Dios. Él sabía lo que Dios había dicho, ¿no? Entonces, con esa misma autoridad es que él pudo decir, oye, cállense. Y a veces esas voces, yo he tenido que callar voces en mi propia mente. No solo voces de otros, sino voces en mi propia mente. Voces como las que cayó Jesús cuando le dijo a Pedro, aparte de mí, Satanás, ¿no? O sea, porque estaba tratando de desviarlo, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros no escuchamos voces que lo que hacen es querer hundirnos más en depresión? Tú tienes que decir con certeza, yo rechazo todo aquello que viene a condenar mi vida, porque el Señor le haya dado gracia, le haya dado perdón, su sangre me cubre. Y dice el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, una promesa del Señor para ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero escúchame, no solamente eso, sino que miren qué otro tipo de armas también hay. Y dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, ¿no? ¿Cuántas veces yo he tenido que condenar mi propia lengua? Cuando yo mismo he dicho de mí, no, ya le he fallado tantas veces al Señor que ¿para qué volver a intentarlo? ¿No? Tienes que aprender a callar voces. Tienes que ser un experto en shh, yo creo, ¿no? Porque a ti no te va a pasar lo que otros dicen que te pasará. Tú no acabarás en el lugar que otros dicen que acabarás. Y dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos, dijo Jessica, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Entonces, tenemos que saber callar esas voces. No te dejes aplastar porque el que está en ti es más poderoso. Llénate de la palabra, declara la palabra, proclama la palabra y haz callar todo lo que se levante contra la palabra de Dios, contra ti, contra la promesa de Dios para tu vida, porque tú eres valioso y Dios te ama. Que tengas un excelente fin de semana. Dios mediante, nos estamos viendo el día domingo. Que Dios los bendiga. Amén.